Buenas tardes, mi nombre es Juan David Ramírez Rodríguez, pertenezco a la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la materia Administración de Bases de Datos, presentado al profesor Milton Buitrago de la ficha 51102. Para este proyecto utilizaremos dos gestores de bases de datos, los cuales son DataGrip y MySQL Workbench, los cuales nos permitirá realizar diferentes interacciones con nuestros datos, como la creación de bases de datos, relacionar las entidades, crear diferentes usuarios de acceso a la base de datos de acuerdo a las necesidades del proyecto, ya que no todos los usuarios tendrán el mismo privilegio de administración. También nos permitirá verificar los tiempos y la eficiencia de procesamiento del motor de la base de datos. Esta es la interfaz de MySQL Workbench y esta es la interfaz del gestor DataGrip. Mediante DataGrip observamos cómo está construida la base de datos, ya que este gestor nos permite visualizar la construcción de las tablas mediante código SQL y por medio de una herramienta cómo están relacionadas estas tablas mediante su respectivo diagrama. Como podemos observar, aquí tenemos una base de datos llamada base de datos empleados, la cual contiene tres tablas: cargos, departamentos, empleados. Como lo mencionaba anteriormente, esta herramienta de administración, mediante diagramas, nos permite ver la relación. Así como podemos observar, la tabla empleados se encuentra relacionada con departamentos y con cargos. Y como les decía, a través de ella nos permite visualizar cómo está construida la tabla mediante código SQL. Entonces aquí, como observamos, estas son las características de la tabla empleados y cómo fue codificada mediante SQL. Lo mismo para departamentos y para cargos, cada una con sus respectivas ID y tipos de datos. Con MySQL Workbench realizaremos ingreso de datos a nuestra base de datos y gracias a su herramienta de administración nos permitirá visualizar un tablero del estado de la red, las sentencias realizadas y el motor de base de datos. Como podemos observar aquí en nuestro dashboard, tenemos el estado de la red, el estado de MySQL de sus sentencias y el estado del motor de MySQL, que es InnoDB. Gracias a esto, como podemos observar, actualmente cuenta con una eficiencia del 90% y un uso del 14%. Antes de ingresar datos a nuestra base de datos, verificaremos que las tablas estén creadas correctamente. Entonces, lo primero que debemos hacer es seleccionar nuestra base de datos. Utilizamos el comando use y seleccionamos la base de datos. Aquí tenemos que tener en cuenta que debemos escribirla tal cual como se creó inicialmente, ya que si alguna de las letras se encuentra en minúscula, ya que SQL discrimina de mayúsculas y minúsculas, nos puede generar un error. Procedemos a realizar la consulta. Como observamos, se realizó correctamente. Listo, entonces una vez seleccionada la base de datos, mediante el comando describe y eligiendo la tabla que necesitamos validar, verificamos que se encuentre correctamente creada. Como evidenciamos, nos muestra un resultado del nombre, el ID, el nombre de las tablas, nombre del cargo, la descripción y su tipo de dato, si es nulo y si cuenta con una llave primaria y si se autoincrementa. Esto lo podemos realizar para las demás tablas. Lo realizaremos para departamentos. Copiamos, pegamos, escribimos el nombre de nuestra tabla y procedemos a realizar la consulta. Entonces, departamentos cuenta con ID, tipo de dato IN, que es su llave primaria y es autoincrementable, y el nombre del departamento, que tiene tipo de dato varchar. Y por último, verificamos la tabla de empleados. Pegamos y
Escribimos el nombre de nuestra tabla y procedemos a realizar nuestra consulta. Aquí, como observamos, la misma operación nos muestra los tipos de datos, el nombre de las filas. En este caso cuenta también con una llave primaria y es autoincrementable. Una vez validamos esta información, procedemos a insertar ya los datos en nuestra base de datos. Procedemos a insertar información en nuestra base de datos mediante esta sentencia into y la tabla que deseamos ingresar la información, en este caso cargos, realizamos la sentencia, ¿no? Entonces colocamos la información que necesitamos insertar dentro del nombre del cargo y la descripción y damos clic en el rayo. Aquí, como observamos, nos da una salida de que los datos fueron ingresados correctamente, ya que se afectaron 6 filas. Esta misma operación la vamos a realizar para departamentos y para empleados. Entonces, para departamentos realizamos el mismo procedimiento. Como podemos observar, tuvimos una salida exitosa. 5 filas fueron afectadas. Y por último, realizamos la misma operación para empleados. Y como observamos nuevamente, también tuvimos una salida exitosa, 6 filas afectadas, de acuerdo a la información que se requiere. Una vez insertada nuestra información en la base de datos, procederemos a validar que cada tabla cuente con su información correcta. Eso lo haremos mediante la siguiente sentencia. Utilizamos el comando select asterisco from y el nombre de la tabla. En este caso verificaremos cargos, procedemos a realizar la consulta y evidenciamos que ya contamos con la información que habíamos ingresado anteriormente. Lo mismo verificaremos con departamentos. Efectivamente tenemos la información, tenemos ventas, recursos humanos, tecnología de la información, tesorería, marketing y diseño, y como observamos tenemos un ID consecutivo, de acuerdo a cómo lo configuramos en las tablas, que fuera incremental. Y por último verificamos empleados. Como observamos, también se encuentra correctamente la información insertada y con su respectiva relación. A cada persona le corresponde un ID de cargo y un ID de departamento. Cada uno tiene su respectiva información. Si deseamos realizar una consulta más avanzada y quisiéramos ver la información completa de la tabla de empleados, esta la podemos realizar mediante la siguiente sentencia. Utilizaremos un join, el cual nos permitirá combinar múltiples tablas y de esta manera tener una información más clara. Procedemos a realizar la consulta. Esta sería nuestra sentencia utilizando un select, seleccionando la tabla de empleados, el ID, el nombre, la fecha de contratación, el salario. Tomamos de la tabla cargos, creamos una tabla alterna, como un alias, lo mismo para el departamento y la descripción, todo de la tabla de empleados, y utilizando el método join combinaremos esas tablas. Procederemos a realizar la sentencia. Y como observamos, tenemos como resultado, ya no tenemos el número del ID de cargo y departamento, sino ya tenemos directamente la información completa. Cargo, departamento y la descripción de lo que hace cada empleado de la empresa. Aquí pues lo podemos organizar de menor a mayor para que quede de una manera más organizada.
validando que se encuentra todo correcto dentro de los parámetros. A eso, adicional, podemos volver nuevamente a nuestro panel de administración, verificar nuestro dashboard y como observamos, aún se encuentra funcionando correctamente. Nos muestra que las sentencias se han ejecutado correctamente, aún contamos con el 91% de eficiencia y con el 15% de disponibilidad del motor de la base de datos. Por último, como administradores de bases de datos, procedemos a realizar un backup de nuestra información. Entonces, regresamos nuevamente, estando en nuestro panel de administración, seleccionamos Data Export, seleccionamos la base de datos que deseamos exportar, en este caso base de datos de empleados. En las opciones de exportación, seleccionamos exportar a un archivo autónomo, marcamos la casilla incluir el esquema creado y por último ubicamos la ruta donde deseamos guardar nuestro archivo y damos clic en el botón de Start Export. Como podemos observar, se ha exportado correctamente nuestra base de datos. Espero le haya gustado el video, que tengan una feliz tarde, hasta luego.